Entonces, en esta sesión tenemos como objetivo hablar de todo lo que está asociado al desarrollo y la creación de estrategias de búsqueda y entender cómo Scopus y Science Direct nos van a permitir generar estrategias de búsqueda. A veces entendemos la base de datos simplemente como el recurso donde vamos a acceder a la información, pero justamente parte de lo que queremos trabajar durante este espacio es que usted pueda entender la base de datos como un recurso que le puede ayudar a gestionar sus búsquedas. Las búsquedas son un punto fundamental dentro del proceso de revisión de literatura y si usted no plantea una buena búsqueda, pues su revisión no va a ser efectiva o eficiente. Entonces, vamos a iniciar hablando un poco del temario, que es lo que queremos trabajar, que es lo que le proponemos en torno a esta sesión, cómo va a estar dividido el trabajo durante este espacio. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de Science Direct y Scopus. Una de las preguntas más recurrentes durante este tipo de sesiones es ¿qué diferencia existe entre Science Direct y Scopus? ¿Por qué tengo que utilizar estas dos herramientas si en teoría son lo mismo, ¿no? Son motores de búsqueda donde coloco palabras clave y encuentro documentos. Entonces, ¿por qué tendría que utilizar estas dos herramientas si teóricamente tienden a ser unas plataformas con unas características muy similares entre sí? Entonces vamos a plantear esas diferencias. Aquí le voy a pedir que participe activamente. Le voy a lanzar una serie de encuestas a través de su pantalla en Zoom. De otra parte, vamos a hablar de la relevancia que tienen los lenguajes o los vocabularios controlados durante el proceso de creación de búsquedas. Entonces, la relevancia de poder utilizar estos lenguajes durante este tipo de procesos. Muy bien. Vamos a ver la matriz, vamos a trabajar con una matriz que ha sido diseñada por mi amigo Daniel Rangel, una matriz de Excel que es funcional para crear estrategias de búsqueda, entonces le voy a compartir dicha matriz y del mismo modo le voy a enseñar cómo compartirla y algunos elementos clave para utilizarla. Después de ello vamos a utilizar Science Direct Topics como herramienta para identificar términos, lo que hablábamos, entender y usar las herramientas no solamente como el recurso donde quiero encontrar documentos, sino que entender y utilizar las herramientas también como un insumo que puedo trabajar a la hora de crear estrategias de búsqueda. De otra parte, hablaremos del uso adecuado de esa matriz. Esa matriz es muy sencilla, usted no tiene que ser experto en Excel ni nada por el estilo, simplemente debe seguir algunas instrucciones muy básicas y muy simples que le van a permitir tener un uso efectivo de esta herramienta, que por supuesto es opcional. Es decir, usted no tiene que utilizar 100% de forma mandatoria este recurso si va a usar Science Directo Scopus. Es un insumo adicional que le queremos compartir y que usted, de acuerdo a sus criterios, va a determinar si le es funcional o no y si lo quiere reutilizar o no. Del mismo modo puede compartirla con colegas, compañeros, comunidad académica en general. Bien, después utilizaremos Scopus, entonces ya vimos Science Direct, ¿cierto? Vamos a usar Science Direct Topics para identificar términos y definiciones, después vamos a usar Scopus para analizar términos, esos términos que nos ofrece Scopus a partir de lo que existe y lo que se ha publicado, y cómo ese análisis de términos nos puede ayudar a robustecer las estrategias de búsqueda. Muchas veces nos quedamos con la primera estrategia de búsqueda, ¿cierto? Planteamos la búsqueda, lo que apareció es lo que hay, asumimos eso y no vemos otras formas de poder tal vez encontrar más sinónimos para mejorar nuestras estrategias de búsqueda, cómo hacer esas búsquedas, esas secuencias, esas sentencias de búsqueda mucho más fuertes. Entonces, Scopus nos puede ayudar a esto a partir de ese análisis de términos clave que nos ofrece por medio de su interfaz. Después hablaremos de los usos de los diferentes campos de búsqueda y también de cómo administrar las búsquedas dentro de las plataformas, porque las mismas plataformas pueden permitirnos crear nuestras bibliotecas de búsqueda. Entonces, esas bibliotecas de búsqueda donde vamos a almacenar la información, entonces allí lo vamos a revisar. Listo, entonces eso en cuanto a lo que tiene que ver con esta parte. Por último, sobre el final, vamos a resolver las preguntas que tengamos. En realidad vamos a hacer dos pausas. La primera pausa va a ser sobre el inicio, cuando definamos Science Direct y Scopus. Quiero que todos tengamos claras las características de estos recursos, así que vamos a resolver las preguntas que haya en torno a esto. Y sobre el final tendremos una etapa de resolución de preguntas. Les recuerdo que el espacio para compartir preguntas solamente de la sesión, por favor, tenga en cuenta que ya respondimos dónde va a encontrar la grabación. Si usted llegó tarde, revise este enunciado de la parte inferior que está dirigido para usted que no ha sido puntual.
Si tiene alguna otra pregunta de un tema que no es de la sesión, por favor no lo toque en este espacio para que podamos atender las preguntas que tienen las demás personas que están conectadas, los demás asistentes, en torno a esta sesión. ¿Listo? Entonces, sobre el final, lo que vamos a hacer es responder todas esas preguntas que nos queden respecto al tema que se ha trabajado y se ha visto. ¿Listo? Y con esto, pues vamos a culminar nuestro espacio de hoy, que, pues bueno, propone que usemos Science Direct y Scopus. Entonces, aquí viene su participación y es de la siguiente manera. Entonces, yo le voy a colocar aquí en pantalla, conociendo Science Direct y Scopus. Yo le voy a colocar una característica. Es una base de datos 100% referencial o de resúmenes. Y le voy a lanzar una encuesta en este momento. Entonces, usted me va a decir a través de esa encuesta, no en el chat, sino a través de la encuesta. Entonces, usted va a decirme a quién pertenece esa característica, si a Scopus o a Science Direct, no en el chat. Bien, entonces ahí vamos a tomarnos 30 segundos. Bien. Listo, 25, 26. Excelente. Listo, termina la encuesta. Entonces, comparto los resultados. Por acá los vamos a compartir y dice así. Entonces, es una base de datos referencial o de resúmenes, 100% referencial o de resúmenes. El 43% de los presentes dice que es una característica de Scopus, el 32% dice que es una característica de las dos plataformas y por último el 26% cree que es una característica de Science Direct. La respuesta correcta a esta pregunta es que es una característica 100% de Scopus. Bien, Scopus es una fuente de información o una base de datos 100% referencial o de resúmenes. Es por esa razón que es muy importante que nos extraigamos esa falsa asociación que se genera entre base de datos y texto completo. Se tiende a creer que todo lo que llamamos base de datos es igual. Un motor de búsqueda donde hay una lupa, doy un clic y encuentro un botón que dice descargue PDF. Eso es lo que asumimos que es una base de datos. Entonces empezamos a trabajar como robotcitos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la lupa que tengo que dar un clic? ¿Dónde está el botón que dice PDF que tengo que descargar el PDF? Entonces, en realidad, cada base de datos tiene una característica diferente y es una labor suya entender esas características de este tipo de recursos. Para eso también tenemos este tipo de espacios. Entonces, la primera característica de Scopus es esa. Esta siempre va a ser una base de datos referencial o de resúmenes. Ahorita vamos a ver una definición más global donde se enumeren esas características que vamos a ir mencionando a continuación. Siguiente característica, ya le voy a colocar la encuesta. Todo su contenido ha sido publicado en los libros y revistas de Elsevier. Entonces, esa característica a quién pertenece. Vamos aquí a relanzar la encuesta. Listo, excelente. Entonces, a través de la encuesta, todo su contenido ha sido publicado en los libros y revistas de Elsevier. Listo, por ahí ya nos mandan pulgares arriba, quiere decir que ya han contestado 30 segundos nomás para que contesten. Una pregunta muy sencilla. Excelente. 5 segundos para quienes no han contestado. Excelente, finalizar encuesta. Muy bien, le voy a compartir por acá los resultados para que usted pueda verlos. Entonces, siguiente característica, todo el contenido ha sido publicado en los libros y revistas de Elsevier. El 58% dice que esa es una característica propia de Science Direct, la mayoría, muy bien. El 21% dice que es de Scopus y el otro 21% dice que es de las dos plataformas. La respuesta correcta a esta pregunta es la opción número 1, la de mayor porcentaje de votación, es Science Direct. Es una característica propia de Science Direct. Todo lo que usted encuentra en Science Direct es contenido que ha sido publicado tanto en los libros como en las revistas de Elsevier. Entonces ya empezamos a plantear también algunas características que son diversas entre estas dos plataformas. No son iguales como muchas veces creemos, sino que cada una tiene unas características propias en cuanto a objetivo y en su contenido también. Muy bien, siguiente característica,
la lanzamos en pantalla y también colocamos la encuesta que no la veo por acá. Ahora sí está por acá. Listo. Dice, visualiza y analiza la información de un tema de manera simple. Visualiza y analiza la información de un tema de manera simple. ¿A quién pertenece esa característica? ¿A Scopus o a Science Direct? 30 segundos, ya vamos 15. Muy bien. 27, 28, 29 y 30 segundos. Muy bien. Vamos a compartir por acá los resultados en pantalla para que usted pueda ver. Entonces, nos dice, va a hacerlo, leerlo del de mayor votación al de menor votación, el 46%, que esta es una característica de Scopus. De otra parte, el 33% cree que es una característica que es compartida, es decir, es de las dos plataformas. Y por último, el 22% cree que es una característica de Science Direct. La respuesta correcta es Scopus. Esta es una característica de Scopus. ¿Por qué? Porque Scopus es una herramienta más de análisis de información. Entonces es una herramienta que no se enfoca tanto en contenido de documentos, es decir, en poder ver metodología, resultados, etcétera, sino que es una plataforma mucho más de análisis. ¿Listo? Entonces es importante que lo tenga presente y lo tenga en cuenta. Entonces, eso como elemento clave en torno a Scopus. Y ahorita vamos a definir la plataforma. Muy bien. Tiene otra característica más. Ya vamos por la mitad de estas características. Dice, su contenido ha sido publicado por más de 7.000 editoriales. Esa característica, ¿a quién cree usted que pertenece? ¿A Scopus, Science Direct o las dos? Bien, de ahí van votando. Recuerde que son 30 segundos para votar, muy sencillo. Listo, ahí ya nos van enviando pulgares arriba, quiere decir que ya han eh, votado. Excelente. 25 segundos, nos quedan 5 segundos para quienes no han votado. Listo, excelente. Finalizar la encuesta. Muy bien. Vamos a ver los resultados por aquí, se los voy a compartir en pantalla. Entonces, todo su contenido ha sido publicado por más de 7.000 editoriales. Vamos a leer en orden de votación. Science Direct, 46% de los presentes dicen que esa es la respuesta. 36% nos dicen esa es una característica 100% de Scopus. Y de otra parte, el 19% vota por la opción de las dos. Es una característica que es de las dos plataformas. La respuesta correcta a esta pregunta no es la de más votación, es la primera de las encuestas que hemos realizado, que la respuesta correcta no es la de más votación. La respuesta correcta a esta pregunta es Scopus. Esta es una característica de Scopus y aquí podemos empezar a comparar el punto número 4 de este enunciado con el punto número 2. ¿Qué dice el punto número 2? Todo su contenido ha sido publicado en los libros y revistas de Elsevier. ¿Sí? Mientras que todo el contenido de Scopus ha sido publicado por más de 7.000 editoriales. Y por esta misma razón, Scopus nunca va a ser una base de datos de contenido en texto completo. Siempre será una fuente de información referencial, porque Scopus no tiene los derechos sobre la información que hay allí. No es que Scopus tenga algo en contra suyo, porque no le muestra el documento en texto completo. No es que tenga algo en contra de su institución, porque no le muestra el documento en texto completo. Es que es una característica propia de la plataforma, que tiene que ver con su contenido, porque ese contenido o sobre ese contenido no tiene los derechos para reproducir la información. Por su parte, Science Direct sí, ¿cierto? Le va a mostrar documentos publicados en libros y revistas porque todo su contenido es de una única editorial llamada Elsevier, mientras que el contenido de Scopus de 7.000 editoriales. Entonces, fíjese que ya tenemos una gran comparativa, una gran diferencia entre estos dos recursos. Muy bien, ya usted los va conociendo y los va asimilando a partir de este ejercicio. Siguiente encuesta, ya es la penúltima opción, dice, cuenta con un motor de búsqueda enfocado en encontrar términos, conceptos y definiciones. ¿A quién pertenece esta característica? Un motor de búsqueda enfocado en encontrar términos, conceptos y definiciones.
Bien, ya vamos 15 segundos. 45% de los presentes ha participado en esta votación. Muy bien. Quedan 3 segundos para quienes no han votado. Recuerde que su participación incide, por supuesto. Muy bien, hemos terminado acá esta encuesta. Vamos a ver qué han votado y pues cuál es la respuesta correcta. Entonces, ¿de cuál plataforma es esta característica? Cuenta con un motor de búsqueda enfocado en encontrar términos, conceptos y definiciones. El 43% de los asistentes dice que es una característica propia de Science Direct. De otra parte, el 29% cree que es una característica de Scopus. Y por último, el 27% asume que es de las dos plataformas esta característica de poder encontrar términos, conceptos y definiciones. Y la respuesta correcta es la que tiene más votación, de nuevo, que es Science Direct. Science Direct Topics hace parte de Science Direct y no es un motor de búsqueda directamente enfocado en documentos, sino que se especializa en permitirle encontrar términos, conceptos y definiciones, y hace parte de la plataforma de Science Direct. Entonces es lo que hablábamos hace un rato. No es solamente el motor de búsqueda con la lupa donde está el botón que dice descargar PDF, es una arquitectura web o una experiencia de usuario diseñada para que usted encuentre no solamente documentos, sino que pueda aprovechar esta plataforma o estas plataformas en diferentes etapas del ciclo de investigación. Muy bien, vámonos con el último enunciado y pasamos a definir ya un poco más de lleno las plataformas. Dicen, vamos aquí a leer, se pueden descargar las imágenes y gráficas de los documentos. Se pueden descargar las imágenes y gráficas de los documentos. ¿A quién pertenece esa característica? ¿A Science Direct o a Scopus? Vamos a verlo. 30 segundos, ya vamos 10. Ha votado el 40% de los presentes, ya vamos el 50% ya ha votado. Muy bien. Ya nos mandan pulgares arriba. Allí también nos envían otros emojis. Muy bien, excelente. Quedan 5 segundos para quienes no han participado. 1, 0, listo, tiempo fuera. El tiempo corre muy rápido en esta sesión, así que tenemos que agilizar un poco. Entonces, la respuesta dice así, mire, se puede descargar las imágenes de las gráficas de los documentos. ¿De cuál plataforma es esta característica? Usted nos dice, Science Direct 55%, Scopus 29% y las dos 15%. La respuesta correcta a este enunciado es Science Direct. Al ser una plataforma de contenido, ¿cierto? Donde usted va a encontrar documentos en texto completo, pues va a poder descargar desde esos documentos, si cuenta con imágenes o gráficos, va a poder descargar esas imágenes. No solamente puede descargar el documento en PDF, sino que también puede descargar las imágenes o gráficas que contenga ese documento. Como Scopus es una base de datos referencial o de resúmenes, no le va a permitir descargar la información referencial o la información de imágenes, perdón, de ese documento. Entonces, son características propias de cada una de estas plataformas que ahora vamos a definir un poco más a detalle para que usted las conozca. Entonces, empecemos por Science Direct. Science Direct es la base de datos de contenido en texto completo más grande de Elsevier. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí usted va a encontrar todos los documentos que han sido publicados, tanto en las revistas, así como en los libros de Elsevier. Todo su contenido es interdisciplinar, confiable y de alta calidad. Entonces aquí hablamos de, uno, pues la multidisciplinariedad que tiene la información que usted va a encontrar allí, así como de la confiabilidad de la misma. Entonces, detrás de cada uno de los documentos que usted encuentra allí hay un proceso de revisión, un proceso de evaluación, por eso hablamos de contenido confiable y de alta calidad. Todo el contenido es evaluado y arbitrado. Además de esto, además de ser una base de datos de documentos multidisciplinar, etcétera, tiene un motor de búsqueda llamado Science Direct Topics, que se enfoca en permitirnos encontrar términos, conceptos y definiciones, que era la característica número 5 de estos enunciados. Entonces, la base de datos, más allá de ofrecerme contenido publicado en revistas o libros, también tiene la posibilidad de darme como usuario un motor de búsqueda para encontrar definiciones de términos clave. Las definiciones van a ser muy interesantes durante este proceso que tengamos en esta sesión. Entonces tenemos aquí las características de Science Direct. Es una plataforma
tradicional, vamos a denominarla así, dentro de lo que conocemos como las bases de datos, porque comparte algunas características similares con otro tipo de recursos que tienen esta misma denominación. Entonces, base de datos de texto completo del contenido publicado en el Elsevier y su motor de búsqueda de términos Science Direct Topics. Ahora, vamos a definir Scopus. Scopus es una base de datos de resúmenes, lo que hablábamos en la primera característica, es una fuente de información 100% referencial, 100% de resúmenes que tenemos en Elsevier, donde los documentos han sido publicados por más de 7.000 editoriales. Por tal razón, como lo mencionábamos hace un rato, Scopus no tiene los derechos sobre el contenido, sino que siempre le va a compartir el resumen. Bien, no es que Scopus tenga algo en contra suyo, no es que Scopus tenga algo en contra de su institución, no, Scopus es una plataforma 100% referencial. Bien, entonces no importa que el documento esté en Open Access, porque a veces nos dicen, Carlos, pero es que este documento está en Open Access porque Scopus no lo muestra. Es la misma razón, porque Scopus no tiene los derechos sobre la información para reproducirla en texto completo. Entonces siempre será una base de datos referencial. Y también como lo marcamos en alguna parte de esta sesión, es importante extraer esa falsa asociación que se crea entre base de datos y texto completo, ¿no? Creer que todo lo que llamamos base de datos es texto completo o es un motor de búsqueda donde hay una lupa y un botón que dice descargar PDF es completamente erróneo. Entonces siempre es importante entender las características de cada uno de los recursos, no solamente estos dos, sino de los demás recursos que usted puede utilizar, eso ya dependiendo de lo que determine su institución. Bien, todo el contenido este puede ser una característica compartida entre Scopus y Science Direct. Todo su contenido ha sido evaluado y arbitrado. Bien, todo el contenido que hay en Scopus ha pasado por un proceso de revisión y por un proceso de evaluación. ¿El objetivo de Scopus cuál es? Entonces, que usted pueda hacer un rastreo a partir de toda esa información que tiene esta herramienta, contenido publicado por más de 7.000 editoriales, entonces usted va a poder hacer un rastreo de información referencial, donde en un solo motor de búsqueda o con una sola estrategia de búsqueda está recuperando contenido referencial de múltiples procedencias y sabiendo que todo ese contenido ha pasado por un proceso de revisión. Es una herramienta analítica y lo mencionábamos en la característica número 3, una plataforma que se enfoca mucho en el tema del análisis de información. Entonces, son diversos los análisis que puede hacer Scopus, análisis de métricas citacionales, análisis de producción, análisis externo, usted puede sacar la data de Scopus, hacer análisis de visualización de datos y ya meterse un poquito más en el manejo o administración de datos para entender un poco mejor su tema usando la data de Scopus. ¿Por qué? Porque tiene una muestra muy grande de contenido, porque es información no solamente de una revista, no solamente de una editorial, no solamente de una región, una parte del mundo, sino que es información global que le va a permitir hacer o entender mucho mejor el contexto de su tema de investigación a partir de diversos análisis que pueda realizar. Y por último está la visualización. Es una herramienta que también incide mucho en la visibilidad, porque hay rankings internacionales en lo que tiene que ver con universidades como el QS, el Times Higher Education, que usan la data de Scopus para evaluar las instituciones en investigación. Como criterio de evaluación está Scopus allí, producción, citas, etcétera. También genera perfiles de autores, identidades digitales, perfiles de instituciones, y esto es lo que llamamos visualización, ¿no? En esta sesión nos vamos a enfocar en todo lo que tiene que ver con el rastreo y parte del análisis de acuerdo pues al temario que expusimos al inicio de la misma. Entonces, ya nos queda un poco más clara la diferencia entre estos dos recursos. Antes de continuar, por favor, solo preguntas de este tema, es decir, de las diferencias entre Scopus y Science Direct. Si hay alguna pregunta, por favor, déjemelo saber. Si existe alguna pregunta en torno a las diferencias que existen en cuanto a lo que es Scopus y a lo que es Science Direct, que ya lo hemos tratado de ahondar un poco más a detalle. Bien, entonces, dudas, preguntas en torno a estas características. Si hay algo que no es claro, por favor, déjenmelo saber. Listo. Bueno, mientras van llegando algunas preguntas en torno a esas características, nos dice por acá Celina Luisar Obregón. Dice, ¿qué está haciendo el CBI respecto a ChatGPT? ¿Qué está haciendo el CBI? No, pues el CBI no puede hacer mucho, no puede restringir el uso global de esta herramienta de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el tema editorial, si por ejemplo hay una persona que usa esta herramienta para escribir su artículo,
pues esto ya va en temas de declaración de ética de la persona. Sí, es una herramienta que también les puede ayudar mucho. En una sesión anterior alguien nos preguntaba, ¿puedo crear una ecuación de búsqueda usando ChatGPT? Sí, yo creo que sí, usted puede crear una estrategia de búsqueda usando ChatGPT. Es importante que le diga cuáles son los temas que describen su tópico de investigación, las palabras clave, se las explique muy bien. Pero es eso, ¿no? En temas de publicación, pues Elsevier tiene pues todo lo que tiene que ver con ese rastreo. Usted también tiene que mencionar en todos los agradecimientos, etcétera, herramientas utilizadas, así como cuando usa otro tipo de recursos, herramientas de análisis bibliométrico, etcétera, y lo menciona en sus publicaciones, también tiene que mencionar en esas publicaciones que usó este recurso de inteligencia artificial para X o Y labor dentro de su proceso. ¿Sí? Pero más que todo es con la parte editorial. Como tal, la base de datos, pues no incide en nada el uso de ChatGPT. Obviamente le puede ayudar, por ejemplo, a entender mejor las APIs. Entonces también le puede entregar la codificación de una manera más sencilla y más rápida de cómo utilizar las APIs. Pero eso ya va, pues, uno en su ética, en la ética de cada persona, usted cómo va a utilizar este tipo de recursos, y dos, en el conocimiento que tiene de este tipo de herramientas. ¿Listo? Entonces, más que todo, las políticas que se han tomado es en la parte editorial, en la parte de publicaciones, quienes van a publicar un artículo en una revista indexada, o no indexada, una revista de Elsevier. Listo, en contenido de Elsevier. Más que todo es en eso que pues se están haciendo evaluación y se está pidiendo a los autores que en su declaración de ética pues mencionen qué herramientas han utilizado y si esta está incluida, pues que lo mencionen y cuál fue la finalidad del uso de la misma. Muy bien. Mario Murcia dice, si hago la búsqueda de una query en Scopus, una ecuación de búsqueda, los resultados que encuentre serán los mismos al buscar en Science Direct o cambiarán los resultados. Listo. Volvamos a las características, estimado Mario. Fíjese que aquí decimos en la característica número 2, todo el contenido ha sido publicado en las revistas y libros de Elsevier, es decir, usted va a buscar contenido de una sola editorial. En la característica número 4 decimos, en Scopus hay contenido publicado por más de 7.000 editoriales. ¿Qué quiere decir? Que el universo de información, así usted esté utilizando la misma estrategia de búsqueda, los mismos conceptos clave, el universo de información no es el mismo. Por tal razón, la cantidad de resultados que le van a aparecer no van a ser iguales, porque son dos plataformas completamente diferentes en su objetivo y en su contenido. Entonces, no le va a aparecer los mismos resultados. Lilia Laverde dice, entonces Scopus es más un lugar de métricas y Science Direct más una base de datos. No, Lilia, las dos son bases de datos, ¿bien? Las dos son herramientas de búsqueda donde albergan un conjunto de datos o información. Cada una tiene una característica diferente. ¿Qué es lo que pasa? Y nos sucede, y lo vemos aquí en el caso de línea, que no está mal porque es una confusión global. No todo lo que llamamos base de datos tiene que ser texto completo, porque ya nos dice Science Direct es más una base de datos. No, las dos son bases de datos. Bien, no todo lo que llamamos base de datos es texto completo. Bien, entonces Scopus es una herramienta que es una base de datos que alberga información referencial o de resúmenes de contenido de más de 7.000 editoriales. Esa información usted la puede utilizar, por ejemplo, como usa Google Académico. Usted muy seguramente lo ha utilizado. ¿Para qué se usa Google Académico? Para hacer búsquedas de información a través de un motor de búsqueda web. Bien, ¿qué es lo que hace Google Académico? Le genera un resultado, pero Google Académico no es quien publicó esa información. Bien, eh, entonces, eso quiere decir que Google Académico le redirige a la fuente donde ha sido publicado el documento. Muy bien. Entonces, Scopus hace algo muy parecido. ¿Dónde está la diferencia? Que todo el contenido de Scopus ha pasado por un proceso de evaluación. Bien, no todo lo que usted encuentra en Google Académico ha pasado por un proceso de evaluación. Entonces, era lo que hablábamos del rastreo, poder rastrear contenido publicado por más de 7.000 editoriales dentro de una sola base de datos, dentro de un solo motor de búsqueda. ¿Listo? Verónica Carmona nos dice, Carlos, en la pregunta 3 cuida la estructura de la pregunta porque decía característica y eso no lo entendí. Entonces, visualiza y analiza la información de un tema de manera simple. Y no, disculpe si me explica mejor, Verónica, porque no le entiendo la pregunta o el comentario, porque no es pregunta, sino es comentario. Daniela Barrios dice, ¿es necesario hacer la búsqueda? Claro,
porque ¿cómo va a llegar a la información si no es a través de una búsqueda? Entonces las búsquedas son completamente necesarias para Daniela Barrios. José Vélez nos dice, ¿es gratis ambas bases de datos? Scopus es una base de datos de suscripción, las dos son bases de datos de suscripciones. Science Direct le va a mostrar contenido en acceso abierto. Una porción del contenido en Science Direct está en acceso abierto. En Scopus tiene que tener una suscripción institucional para poder acceder, por ejemplo, a la información referencial. De lo contrario, tendrá acceso a una vista previa del contenido que hay allí. ¿Listo? Entonces, son fuentes que tienen parte de información gratuita y otra parte de suscripción. Las suscripciones son de carácter institucional. Muy bien. Erika Buitrago nos pregunta, Scopus ya que no muestra todo el contenido, si yo quiero ver todo el documento, Scopus me redirecciona o me dice dónde puedo ver el documento. Sí, Scopus le va a decir, estimada Erika, dónde usted va a encontrar el documento, le va a dar el link o el enlace donde usted va a encontrar el documento. El acceso que usted tenga o no a ese documento no depende de Scopus. Scopus simplemente le va a decir, aquí está el documento. Bien, no, ahí Scopus no llega a más. Entonces, sí le redirige dónde está el documento. Vicente Peña nos pregunta por gestores de referencia. Lo siento, Vicente, estamos resolviendo preguntas de las características de las plataformas. Entonces, no, listo. Muy bien. Piedad Agudelo nos dice, ¿cuántas bases de datos hay similares a Scopus? Bueno, la más, digamos, la más parecida en cuanto a características es Web of Science, es la más parecida de las plataformas a Scopus. Consuelo Castañeda, con todo el auge de la inteligencia artificial en búsqueda de información, me refiero a utilizar lenguaje natural como editorial también. Están trabajando en realizar búsquedas con una pregunta que yo sepa, no. Esto ya es personal de mis conocimientos a nivel interno, no nos han dicho nada de eso. Hasta el momento las estrategias de búsqueda, no sé si eso en un futuro vaya a funcionar, probablemente porque pues digamos que las herramientas cada vez son más prácticas en torno a las búsquedas. Puede que sí, pero eso ya va a depender también del objetivo de la búsqueda para Consuelo. Que yo sepa, como le digo, al momento no, puede que en algún futuro puede que se trabaje. ¿Listo? Listo, muy bien. Santiago Gómez Velázquez, por favor avancemos para poder centrarnos en el uso práctico de las herramientas del ejercicio de búsqueda. Muy bien, Santiago, lo tendremos en cuenta. Vamos a revisar un par de preguntas más y ya continuamos porque es importante ir avanzando. Juan Cumbe, ¿dentro de Scopus hay alguna herramienta que nos ayude a traducir el texto? No. Listo, rápidamente voy a responder. Nos pregunta por aquí Gabriel Gutiérrez, consulta, ¿cómo estas plataformas están enfrentando el concepto de ciencia abierta? Uy, Gabriel, este no es un tema tanto de esta sesión. Si quiere, puede escribirnos un correo y le podemos informar eso porque creo que es una respuesta muy larga. Entonces, creo que debemos ir avanzando. No está ligado a las características de las plataformas, pero pues sí son plataformas que manejo de datos, en manejo de métricas, todo está enfocado al tema de la ciencia abierta. Le compartí mi correo electrónico. ¿Listo? Gladys nos pregunta por Mendeley. No vamos a hablar de Mendeley hoy, entonces, por favor, tengámoslo en cuenta. Listo. Evelyn nos dice, hola, voy a empezar mi proyecto de tesis. ¿Cómo me ayuda Scopus y cómo me ayuda Science Direct? Listo. Entonces, vamos a trabajar a partir de esa pregunta de Evelyn que va a ser muy interesante en cuanto a lo que tiene que ver con el ejercicio práctico que vamos a tener durante esta sesión. Entonces vamos a dejar ahí. Recuerde que ahí está el Questions and Answers abierto para que comparta sus preguntas. Entonces, vamos a trabajar con una matriz de Excel. Si usted está viendo la grabación, si usted llegó tarde, recuerde que la grabación la va a encontrar en este canal de YouTube. Si usted está viendo la grabación, escanee el código QR. Por favor, pause la grabación, tome su celular, busque el escáner de QR y escanee ese código que está en pantalla que ha sido pensado para usted que ve la grabación. Si usted está en vivo, a través del chat de la reunión, el chat, no el questions and answers, le voy a compartir este enlace para que abra y descargue la matriz de Excel. Esta matriz de Excel es un archivo que ha sido diseñado por mi amigo y colega Daniel Rangel para que usted pueda generar sus estrategias de búsqueda de manera efectiva y eficiente. Entonces, en el chat de la reunión, en este momento, como último mensaje va a encontrar el link. ¿Listo? Entonces ingrese a ese link
para que pueda atender todo lo que tiene que ver con la matriz. Entonces va a abrir ese link que le he compartido a través del chat. Dele clic, no tiene que copiar porque este chat no le permite copiar lo que se comparte allí. Entonces usted tiene que dar un clic sobre el link que he compartido en el chat y allí va a estar. Entonces, aquí está el link, no sé por qué no me está copiando. Entonces, vamos a abrirlo así. Listo. Entonces, cuando abra ese link, usted lo que se va a encontrar es esta página. Muy seguramente, si es la primera vez que lo abre, lo que va a encontrar es un mensaje en la parte inferior que dice aceptar las cookies. Bien, entonces, lo que va a hacer es aceptar las cookies y después va a poder encontrar la página tal cual como se ve en mi pantalla. Entonces, recuerde, a través del chat, como último mensaje, bien, va a encontrar el hipervínculo. Bien, como último mensaje va a encontrar el link. Si usted llegó tarde y no encuentra el link en el chat, escanee el código QR, que por eso lo estoy dejando en pantalla para las personas que han llegado tarde o que no estaban prestando atención previamente. Entonces, va a abrir ese link que hemos compartido en el chat o que estamos compartiendo en este momento a través de el código QR. Entonces, usted lo que va a hacer es descargar ese archivo en Excel. Al final, el link termina siendo un canal, el canal a través del cual usted va a acceder a ese archivo en Excel. Entonces, ingresa al hipervínculo y lo que va a hacer en la parte superior izquierda es buscar el botón de descarga. Le va a descargar un archivo en Excel, no importa que usted tenga un computador Mac, no importa que tenga un computador Windows, no importa si tiene un computador Chrome, siempre le va a descargar un Excel. Lo único que requiere es tener instalado Excel en su computador, no tiene nada más de inconveniente. Entonces, abra ese vínculo o escanee el código QR que está acá y descargue el archivo en Excel. ¿Listo? Este archivo es un archivo que ha sido diseñado para que usted pueda conectar sus operadores booleanos y para crear estrategias de búsqueda. ¿Qué son los operadores booleanos para quienes no lo conocen? Los operadores booleanos son conectores lógicos que le permiten establecer una relación entre términos clave. Entonces usted va a articular términos clave, no lo va a hacer. Alguien nos preguntaba ahorita si las bases de datos permiten buscar en modo pregunta, como lo hacemos con ChatGPT, por ejemplo, GPT, perdón. Alguien nos preguntaba eso y la respuesta mía era no sé, no sé si eso en algún momento vaya a suceder porque es otro tipo de búsqueda, no es información tan específica, pero eso pues hay que verlo en el futuro, uno no puede decir nada. Entonces es importante que tenga en cuenta que lo que tiene que hacer a la hora de crear búsquedas es utilizar conectores lógicos. Bien, entonces usted no va a utilizar preguntas para buscar en bases de datos hasta el momento, sino que va a utilizar son palabras clave que va a conectar a través de estos tres operadores. AND, que es el operador que agrupa. Entonces, el término A y el término B van a estar dentro del mismo documento. OR, que es el conector que sirve para buscar sinónimos. Dentro de la construcción de estrategias de búsqueda, los sinónimos son muy importantes. Para la última pregunta que atendimos en el chat, es importante identificar todos los sinónimos o la mayor cantidad de sinónimos posibles que tienen sus términos clave. Bien, y el not es el que excluye. Entonces, sobre un grupo temático, sobre un tema, entonces usted lo que va a hacer es excluir algún término. Entonces, estos son los tres elementos que le van a servir para conectar términos clave. ¿En qué nos ayuda el Excel? Entonces, el Excel que usted ya tiene en su poder le va a ayudar a generar la estrategia de búsqueda articulando sus términos con alguno de estos tres conectores. Bien, el Excel le va a ayudar a generar esa búsqueda conectando sus términos con alguno de estos tres conectores de manera automática. Es automatizar el proceso, no crear la estrategia de búsqueda de forma manual, sino automatizarlo a partir de una fórmula de Excel. Usted no tiene que ser experto en Excel. Resulta que usted nunca usa ese Excel, no sabe qué es una columna, no sabe qué es una fila, no sabe qué es una celda, etcétera. Entonces le da miedo. No se preocupe, no tiene que ser experto en Excel ni nada por el estilo. Simplemente debe seguir las instrucciones que trae ese archivo que ya vamos a ver en un rato. Entonces, este archivo es un archivo para crear estrategias de búsqueda. Las estrategias de búsqueda son unas sentencias o unas secuencias de palabras clave
que van a tratar de sintetizar o resumir su tema de investigación, porque usted no va a copiar su tesis, perdón, su hipótesis de su tesis o su pregunta de investigación en la base de datos. Bien, lo que usted va a hacer es crear estrategias de búsqueda. Entonces tenga presente AND para agrupar término A y término B en el mismo documento. OR para buscar sinónimos. Busque uno u otro concepto, cualquiera de los dos. No requiero que estén juntos, uno u otro. And not excluye. Es importante, y ya lo vamos a ver con Science Direct, que en Science Direct la exclusión es solamente not. En Scopus es and not. ¿Listo? Entonces es importante que lo tenga allí presente. ¿Listo? Entonces, estos son los operadores booleanos y esa es la funcionalidad de los mismos. ¿Listo? Entonces, vamos a descargar el archivo. Lo voy a dejar ahí. No lo voy a utilizar por el momento. Usted también ya lo puede descargar si quiere utilizarlo adelante, pero vamos a dejarlo allí quieto por un instante porque vamos a hablar de otra cosa muy importante dentro de lo que tiene que ver con la creación de estrategias de búsqueda. Entonces, ya usted sabe que tiene que crear sentencias, ¿no? Que usted no pega preguntas, no busca con su objetivo, sino que hace es buscar con palabras clave. Bien, pero es importante hablar de algo que tiene que ver con las palabras clave y es el vocabulario controlado. Esto también es muy importante. Y aquí le menciono algo que es muy común. Nosotros en este tipo de sesiones siempre le decimos, tiene que buscar en inglés. Siempre, siempre se lo vamos a decir. Entonces, ¿por qué hay que buscar en inglés? Porque afortunado o desafortunadamente, eso ya depende de la óptica desde la cual lo miremos, la mayor cantidad de información que existe a nivel global en investigación está publicada en inglés. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que si nosotros queremos encontrar esa información, debemos usar el idioma en el que se publica dicho contenido, porque de otra manera no seremos efectivos a la hora de realizar este tipo de búsquedas. Entonces la búsqueda en inglés es innegociable, ¿sí? Y recuerden, no es nada en contra suyo, no es nada en contra de América Latina, no, es algo que pues está estructurado de esa manera y que es muy difícil pelear contra la corriente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces la persona dice, listo, ya sé que hay que buscar en inglés y ya sé que no puedo luchar contra la corriente porque son bases de datos donde el contenido mayormente está publicado en inglés, ya que son fuentes globales, ¿no? Es información global de todo el mundo. Entonces, bien, ya sé que debo ejecutar las búsquedas en inglés. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Van al traductor de Google. Traductor de Google, ¿cómo se escribe mi palabra clave en inglés? Entonces, el traductor de Google nos dice, se escribe de esta manera. Copio y pego la palabra clave del traductor de Google a la base de datos. Y me van a aparecer resultados. No le va a decir, no, no hay resultados. Sí, seguramente le van a aparecer resultados, pero usted no está haciendo un proceso riguroso y no está utilizando herramientas de vocabularios controlados. ¿Qué son los vocabularios controlados? Entonces, permiten una indización más específica y exhaustiva que el lenguaje libre. Cuando usted usa un traductor, no solamente Google Traductor o el traductor de Google, sino cualquier otro tipo de diccionario de inglés para transcribir un término o traducir un término de un idioma a otro, usted está traduciendo lenguaje libre, ¿bien? No está validando la forma más específica o exhaustiva de denominar su término clave. Bien, entonces eso es un lenguaje controlado, una forma más exhaustiva y específica de denominar un concepto clave si lo comparamos con lenguaje libre. No es que sea un idioma diferente, puede que la manera como usted traduce el término del castellano al inglés sea la manera más exhaustiva y específica de denominar ese concepto. Ya eso usted tiene que validarlo. Bien, eso ya depende de cada tema de investigación, pero es importante que en este paso seamos conscientes que no hay que coger y traducir el término y de una vez llevarlo a la base de datos, sino que hay que validar si esa es la mejor manera de escribir dicho concepto clave, porque esa construcción de lenguajes controlados requieren de un estudio de análisis previo para incorporar nuevos conceptos. Entonces, los lenguajes controlados son una manera más específica y exhaustiva de definir un término clave. Esto es muy importante. Ahora, tenemos otra definición aquí en Meyer junto a otros autores que dice, mire, en la ciencia la definición única, entonces fíjese que aquí no están hablando de definición específica, sino que hablan de definición única. De los términos utilizados para describir el tema investigado es de suma importancia,
para garantizar la reproducibilidad del análisis y la interpretación de los datos obtenidos. Entonces aquí se está hablando también de reproducibilidad de la información, ¿no? No, para análisis y bueno, todo lo que conlleva el análisis y demás. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que es utilizar los términos usados por quienes investigan y quienes están publicando, que están tratando de escribir un tema de investigación, es tratar de utilizarlos para que también nuestro documento pueda ser reproducido, para que también tenga reproducibilidad cuando ya escribamos nuestra tesis o nuestro artículo, etcétera, lo que usted esté haciendo. Entonces, siempre va a ser importante el uso de los lenguajes controlados. Otras personas lo denominan tesauros, en los tesauros, está bien denominarlos así, no hay ningún problema. El punto aquí, y lo vuelvo a mencionar y soy muy enfático en ello, es que usted valide la mejor manera de escribir su término clave en investigación, no como término libre, porque a veces cuando escribimos el objetivo de la tesis, la pregunta de investigación, el objetivo general, objetivo específico, la hipótesis, etcétera, cuando hacemos eso, lo que hacemos es usar lenguaje libre y está bien, pero también es importante que usted a la hora de crear estrategias de búsqueda valide la manera más específica y exhaustiva de denominar ese concepto clave que está trabajando. Entonces, ¿el proceso cómo va? Entonces, lo primero, tener claro el tema de investigación, después definir cuáles son las palabras clave que describen ese tema para poder trabajar lo que veíamos ahorita, sentencias de búsqueda a partir de esas palabras clave, que ya lo vamos a trabajar un poco más desde un caso práctico. Entonces, crear sentencias de búsqueda, pero dentro de ese proceso de creación de sentencias, ser conscientes que la búsqueda en inglés es necesaria, pero que más allá de la búsqueda en inglés es poder validar esa mejor manera de describir un término clave. ¿Sí? Entonces, esto siempre va a ser muy importante dentro de lo que tiene que ver con las búsquedas, que va a ser básicamente utilizar las palabras clave que usan quienes ya investigan, porque a veces el traductor me ayuda, cualquiera que sea, o diccionario, la herramienta que usted utilice, pero más allá de eso, siempre va a ser muy importante tener en cuenta esas descripciones, por eso también hay personas que le llaman a este tipo de herramientas descriptores, ¿sí? Porque le permiten entender mucho mejor su tema de investigación. ¿Listo? Entonces, son elementos clave que siempre van a estar presentes dentro del proceso de construcción de búsqueda. Y ahorita vamos a empezar a articular todo esto a partir de un ejercicio práctico. Entonces, el ejercicio que proponemos pues va a estar enfocado a esto. Entonces, mire, aquí, desarrolla una estrategia de búsqueda. Pues vamos a tratar de darle sentido a todo esto que hemos mencionado ya desde las dos herramientas. Entonces, dice, existe una relación positiva entre la implementación de prácticas de agroecología, huertas familiares sostenibles y el compromiso de las empresas con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad corporativa en la industria agrícola. Entonces, esto es como un tema muy global, ¿cierto? Que no se ha especificado, pero que fíjese que ya le está dando una serie de insumos. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Esto ya está describiendo a grandes rasgos un posible tema de investigación. Lo que usted no tiene que hacer es copiar esto y pegarlo en la base de datos. Por supuesto, no le va a aparecer ningún resultado. Lo que pasa es que, claro, tenemos el chip de Google y ahora estas otras herramientas que emergen, pues nos hacen creer que todo es así de fácil, ¿no? Entonces es importante tener presente y tener en cuenta que no todas las formas de buscar son iguales. Así como usted no busca igual en una red social a como lo hace en Google, o como no busca igual en su correo electrónico a como lo hace en una página de comercio, en Mercado Libre, en Amazon, etcétera. Entonces, asimismo, pues usted no va a buscar igual en una base de datos. Hay que entender cómo funciona cada motor de búsqueda, porque nosotros lo sabemos y lo ejecutamos a veces de manera inconsciente. Yo no busco en Google como busco en Mercado Libre. Yo no busco en redes sociales como busco en la bandeja de entrada de mi correo electrónico. Ahí en la bandeja de entrada voy a buscar son correos, no personas probablemente. Entonces es importante que entienda que cada motor de búsqueda tiene una forma de trabajar. Entonces, lo primero es eso, no pegar preguntas de investigación, objetivos, hipótesis, sino empezar a entender mejor el tema a partir de la identificación de palabras clave. Esa identificación de palabras clave va a estar de la mano de dos insumos que ya hemos mencionado en esta sesión. El primero va a ser el archivo en Excel que ya compartimos. Si usted llegó tarde, lo invitamos a que vea la grabación para que escanee el código QR y pueda acceder a ese archivo en Excel.
Y el segundo elemento va a ser Science Direct Topics. Listo, entonces vamos a aquí a abrir nuestro Excel en pantalla. Usted en este momento está viendo la página de descarga. Voy a volverlo a descargar, no me está apareciendo la descarga. Entonces vuelvo y lo descargo y lo abro. ¿Listo? Por ahí alguien por ahí que estaba medio perdido que nos decía, me aparece Karen Angulo. Claro, es Karen Angulo quien ha subido este archivo. No tiene que aparecer su nombre. A todos les tiene que aparecer Karen Angulo. Muy bien. Entonces, vamos a abrir ese archivo en Excel. Recuerde, si usted llegó tarde y no tuvo acceso al archivo, por favor vea la grabación. En la grabación va a encontrar el código QR donde va a poder acceder al archivo porque se nos va a ir el tiempo compartiéndole el archivo a quienes han llegado tarde o pues a quienes no han estado prestando atención. Entonces el archivo ya se compartió y se dieron unos buenos minutos para que pudieran verlo. Listo. Entonces, vamos a abrir aquí nuestra matriz de Excel y la vamos a tener por aquí. Entonces vamos a utilizar dos elementos, ¿no? Estos dos elementos son el archivo en Excel y Science Direct Topics como motor de búsqueda de términos. Science Direct Topics es una herramienta de lenguaje o vocabulario controlado. Entonces, lo que hablábamos ahorita, cuando mencionamos la importancia de la utilización de los términos que describen un tema de investigación de forma única o de manera más específica, si lo comparamos con el lenguaje libre, eso es Science Direct Topics, un motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones, donde vamos a encontrar a partir de esas definiciones las descripciones de esos términos clave. Ahora, es importante aclarar que Science Direct Topics no es un tesauro. Es una pregunta muy común en este tipo de sesiones. ¿Science Direct Topics es un tesauro? La respuesta es un rotundo no. Bien, porque no tiene la estructura que maneja un tesauro. Es más un glosario donde usted va a encontrar definiciones y descripciones en torno a términos clave, pero no un tesauro, porque un tesauro maneja una estructura relacional entre términos mucho más organizada de lo que maneja Science Direct Topics. Se vuelven herramientas complementarias. Entonces, ya tenemos el Excel aquí abierto. Vamos a ver Science Direct Topics. Vamos a ir a Science Direct en este momento. Ya usted es importante que conozca cómo acceder a la plataforma. Bien, desde su institución tiene que saber cómo acceder a la base de datos. Es algo que yo no le puedo compartir en esta sesión. Fíjese, en esta sesión somos en este momento 435 personas conectadas. Entonces, si yo me pongo a decirle uno por uno a los 435 cómo acceden desde su institución, se nos va a ir toda la sesión. Entonces, es algo que usted tiene que averiguar. ¿Dónde lo puede indagar? La biblioteca. Normalmente las dependencias de biblioteca son las áreas o los departamentos internos que le pueden decir dónde usted va a encontrar esa información. ¿Cómo sabe que tiene el acceso correcto? Por medio de esta figura de institución. Esta figura de institución le dice, mire, usted está accediendo a través de este centro de investigación, a través de esta clínica, a través de esta universidad. Es el que le permite reconocer que está accediendo de manera correcta a la base de datos. ¿Listo? Entonces, es importante que lo tenga en cuenta. Entonces, así reconoce que tiene el acceso a la plataforma. Este es Science Direct, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de Science Direct dijimos, es una base de datos de contenido publicado en libros y revistas de Elsevier, pero además de eso cuenta con un motor de búsqueda enfocado en buscar términos, conceptos y definiciones. ¿Qué es lo que hace usted? Ingresa a Science Direct desde su institución. Como le digo, esto ya es algo, una tarea suya, si no sabe cómo hacerlo, aunque muy seguramente la mayoría lo tiene claro. Y en la parte inferior va a encontrarse un botón que dice Browse by Topic hasta el final. Fíjese, uno baja hasta el final de la página y ahí va a estar el botón que dice Browse by Topic. Listo, entonces ingrese a Science Direct desde su institución. No se confíe porque yo accedo a sciencedirect.com. Yo tengo una forma de acceder diferente a la que usted tiene. Bien, no se confíe por eso. Siempre acceda por medio de su institución. Y vaya a la parte inferior de la plataforma donde dice Browse by Topic hasta el final. Listo, entonces va a dar clic derecho a abrir en una nueva pestaña. Allí, fíjese que nos encontramos con Science Direct Topics, que definimos que era un motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones. Muy bien. Este motor de búsqueda es un motor de búsqueda simple. Entonces, fíjese que pese a que es la misma plataforma, sus motores de búsqueda son diferentes. ¿Por qué? Porque el motor de búsqueda de Science Direct, de esta interfaz de la plataforma,
Es un motor de búsqueda especializado porque cuenta con más de un campo de búsqueda, porque le funcionan los operadores booleanos, esos conectores lógicos que veíamos para establecer relación entre términos clave. Pero por su parte, Science Direct Topics no es así. Este es un motor de búsqueda sencillo de términos. Bien, entonces, por ejemplo, yo voy a buscar mi término clave, agroecology. Entonces, es cierto que era la primera palabra clave, agroecología y huertas. Entonces, fíjense, busqué mi palabra clave en inglés, lo que hablábamos hace un rato. Entonces, es importante siempre buscar la información en inglés, lo que mencionábamos. Si usted busca aquí en español, no le va a aparecer ningún resultado. Muy bien. Entonces, cuando usted busca el concepto en inglés, le aparece, o le puede aparecer el mismo término definido desde diferentes áreas del conocimiento. Bien. Entonces, agroecología, agroecology, la traducción sí es la mejor manera de describirlo, pero lo voy a validar. ¿Cómo lo valido? Ingresando al término, ya yo determino desde qué área del conocimiento. Lo que voy a hacer es empezar a encontrar definiciones dadas por quienes ya investigan. Entonces, ¿qué dijimos de Science Direct Topics? Es un motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones. Entonces la estructura siempre es igual, no importa el término que usted busque, aquí hay alrededor de 370.000 conceptos. Entonces van a encontrarse más o menos entre 10 y 11 fragmentos de documentos, que no son documentos como tal, sino que son fragmentos. Estos son dos párrafos de un documento, un pedazo de documento o un fragmento de documento a través del cual se está definiendo ese concepto clave. Después de esta validación, usted dice, definitivamente esta sí es la mejor manera de describir mi término clave. Lo voy a copiar y aquí entra en juego nuestro archivo en Excel. Recuerde, si usted llegó tarde, ya se compartió el Excel, lo invitamos a que vea la grabación y ahí va a poder escanear el código QR para acceder al Excel. A quienes estaban desde el inicio, pues ya tienen acceso al mismo. Muy bien, entonces, el Excel. Entonces ya empezamos a articular varios elementos. Science Direct Topics como motor de búsqueda de términos y definiciones. Por medio de esas definiciones valido si esa es la mejor manera de escribir mi término clave, en donde aquí le agregamos un paso más a la traducción. No es solamente traducir, es validar que lo que traduje es la mejor manera de escribir ese término clave y usando los términos utilizados por quienes ya investigan. Cuando valido que eso es correcto, lo que hago es usar el Excel. ¿Dónde está el éxito del uso del Excel? El éxito es muy sencillo. Están dos puntos clave muy simples. El primero, leer. Si usted lee y sigue las instrucciones del archivo en Excel, va a tener un uso exitoso del mismo. Va a ser muy sencillo para usted. Las instrucciones, ¿dónde están? En los recuadros azules. Aquí está una instrucción, aquí está otra instrucción y aquí está otra instrucción. Si usted lee y sigue las instrucciones, va a tener el 50% del éxito asegurado. El otro porcentaje del éxito del uso del Excel está en conocer los operadores booleanos. Entonces, AND, OR y NOT. Si usted sabe la funcionalidad de los tres operadores, también lo tiene asegurado. Ahí asegura el otro 100%. Listo, entonces, primero, leer. ¿Qué dice? Introduce máximo 10 palabras clave. Máximo 10 palabras clave. Solamente que describan el tema. Es decir, aquí solo agrego términos que describen el tema. Mi primer término es agroecología. Listo, ya agregué la primera palabra clave. Si la palabra clave tiene más de dos términos, ponla entre comillas. Ejemplo, Sustainable Development. Sustainable Development es entre comillas porque es un término compuesto. Bien, esta es otra variable de búsqueda. Cuando usted tenga términos compuestos, los va a buscar entre comillas para que la base de datos lo busque como uno solo. Si su término no es compuesto como agroecología, no requiere del uso de comillas. Bien, y otra cosa que ya mencionábamos hace un rato es importante del uso de los conceptos en inglés, lo cual no quiere decir que el archivo excluya o le genere un error o no funcione si usted coloca el concepto en español, pero ya sabemos y entendemos que las bases de datos que vamos a utilizar, Scopus y Science Direct, son fuentes de información donde el contenido mayormente está publicado en este idioma. Por tal razón, pues voy a usar el idioma eh, que, que predomina. Muy bien, entonces tenemos el término agroecology. Listo. Ese término se añadió, fíjese, yo no tuve que digitar nada, se añadió aquí en el campo que está al costado derecho del Excel que dice ecuación de búsqueda.
Entonces, agroecology, simplemente con copiarlo o digitarlo aquí a la izquierda, se añadió aquí a la derecha. Listo. Volvamos a nuestro tema, ¿no? Al tema de investigación que estamos trabajando. Ya tenemos aquí el término de agroecología. Listo. Huertas familiares. Vamos a ver entonces qué hay en torno a huertas familiares. Vamos a ver qué hay por acá. Volvamos atrás al motor de búsqueda de Science Direct Topics. Entonces voy a buscar a ver qué hay en torno, por ejemplo, a Family Farms. ¿Listo? Ah, perdón, es al revés. Farm Family. Entonces, Farm. Listo. Entonces empieza, digamos que en este caso no lo hice tan específico, sino que lo hice más general, granja, granja. Entonces ya usted empieza a identificar, listo. Entonces, granjas o huertas familiares. Entonces ya usted, vamos a buscar el término granja, a ver si hay algo en torno a granjas familiares. Family farm, por ejemplo, aquí está. Entonces usted va a validar a partir de este término si esa es la mejor manera de escribir ese concepto. ¿Cómo? Entrando a las definiciones. ¿Listo? Entonces usted va a ingresar a las definiciones. ¿Listo? Entonces, las definiciones le van a decir, mire, estas son lo que está hablando de ese término. Ya usted determina y dice, sí, sí, tal vez esta sea la mejor manera de definir este concepto clave. Entonces ya depende, digamos que en este caso no tenemos ese tiempo para hacer el proceso riguroso. Aquí lo que va a hacer es copiar el término y lo llevo al Excel. Entonces, vamos a traerlo por acá. Entonces, términos que describen el tema. Este es un nuevo término que describe el tema. Entonces, agroecología y granjas familiares. Entonces, aquí traigo el término y lo agrego al campo de búsqueda. ¿Qué es lo que hace automáticamente el Excel? Lo vincula con un operador booleano AND. Recuerde que el operador booleano AND agrupa, busca documentos que tengan el término 1 y término 2 dentro del mismo documento. Bien, valga la redundancia. Entonces, este término lo agrego entre comillas. ¿Por qué? Porque es compuesto. Bien, entonces es importante que lo tenga en cuenta. Ya usted dentro de las mismas definiciones puede empezar también a encontrar sinónimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, o también lo que puede hacer es buscar el término. Entonces, ya aquí le dice, ah, listo, mire, aquí está Family Farm, ¿no? Entonces, o Farm Family, ya no recuerdo. Entonces, lo que usted va a hacer con ese término es buscarlo ya completo. Es decir, este término que teníamos acá, el de Farm, y por aquí estaba, se me perdió. Entonces, ese término lo que va a hacer es buscarlo ya dentro del topics. Entonces decía, mire, este término me sirve a ver si de pronto, porque el topics en algunos casos le ofrece sinónimos. Usted va a copiar el término y lo va a buscar ahora acá. ¿Listo? Entonces encontró ese término y dice, ah, mire, entonces aquí family farming puede ser un término que podría utilizar como posible sinónimo. Y aquí volvemos al Excel. Entonces el Excel va ahí trabajando de manera conjunta. Dice, mire, entonces aquí viene el punto que le digo, lea las instrucciones. Escribe hasta 5 sinónimos. Segundo grupo, aquí agrega los términos que describen. Este término que traje aquí puede ser un posible sinónimo. Ya depende de lo que yo valide consultando lo que se ha escrito en torno a ese concepto. Pero vamos a usarlo como un sinónimo. Entonces el sinónimo va en el segundo grupo. Es importante que siga la línea del término. Es decir, si va a poner un sinónimo sobre este concepto, lo va a agregar acá, no lo va a agregar en torno a este. Entonces, family farm, comillas, siempre hay que usar comillas cuando el término es compuesto, sea un sinónimo, sea un término descriptor, etcétera. Siempre va a usar comillas y lo que hace el Excel es esto. Mire. Entonces le va a ir agregando el operador booleano OR en este caso. Entonces, los términos que describen el tema se conectan con el AND, los términos que son sinónimos se articulan con un OR. Busque el uno o el otro, no requiero que estén juntos. El paréntesis lo que hace es crear agrupación. Entonces, esto es un grupo, esto es otro grupo. Entonces, el paréntesis agrupa. Las comillas, recuerde, cierran términos compuestos. Entonces, usted va haciendo un ejercicio de validación de conceptos clave. Listo, vamos a buscar ahora, por ejemplo, ambiente sostenible. Entonces, environmental sustainability. Entonces, vamos al topic de vuelta. Entonces, el topic, recuerde, aquí no estamos usando un tesauro, ya lo hemos mencionado, pero lo repetimos. Esto no es un tesauro, es una herramienta de lenguajes controlados, bien, que maneja conceptos y definiciones, más como un glosario, se enfoca más en definir el término.
Le dice, miren, aquí está el mismo término, Environmental Sustainability, definido desde 4 áreas del conocimiento. Ya usted determina con cuál área es más afín su tema de investigación. Además de eso, mira que hay un sinónimo. Entonces usted ya va a ingresar al término, importante validarlo, ya después de ingresarlo copia y lo lleva al Excel. Este es un término que describe el tema. Recuerde, cuando el término describe el tema y no es sinónimo de ningún otro concepto que hace parte de este grupo, debe ir acá. Entonces, término compuesto va entre comillas. Pero si el término es un sinónimo, Sustainable Development, me dice, mire, es un sinónimo de Environmental Sustainability. Entonces, usted lo que va a hacer es copiar ese término. Igual antes de copiar, siempre valide las definiciones. ¿Qué han dicho de este término quienes investigan? Yo aquí lo estoy haciendo rápido porque es un ejercicio pues, de ejemplo, pero la idea es que usted siempre ingrese al término, lo valide. Bien, siempre valide que esa sea la mejor manera de acuerdo a lo que publican quienes ya investigan. Entonces, este es un sinónimo, lo agrego acá. Entonces, voy construyendo mi ecuación de búsqueda. Fíjese que el Excel todo lo va formulando. Le va diciendo, mira, aquí está el término, un grupo, aquí agrego un nuevo grupo, operador booleano AND, el término Environmental Sustainability o Sustainable Development. Entonces, va creando sus conceptos clave. Y el último concepto que vamos a buscar es el de responsabilidad social, es social responsibility. A ver, ¿qué hay por acá? Entonces, busqué social response para que sea más rápido. Entonces, fíjese que empiezo a encontrar corporate social responsibility, socially responsible investment, corporate social responsibility reportment, social responsibility. Puedo utilizar estos dos. Igual, valídelo, siempre valide lo que dicen de ese término clave. Yo lo estoy haciendo muy rápido por lo que ya le mencioné. Término que describe va arriba, no es sinónimo de ninguno de los anteriores. Entonces va por aquí arriba. Término sinónimo, social responsibility, es un término que va en el segundo grupo. Lea siempre las instrucciones. Entonces, aquí ese término lo va a agregar como sinónimo. Siempre que sea compuesto, recuerde el uso de las comillas. Entonces, fíjense que hemos generado ya una estrategia de búsqueda. Esta estrategia de búsqueda normalmente tiene que sintetizar y usted tiene que verla y decir, aquí está escrito mi tema de investigación. En esta estrategia de búsqueda tiene que estar descrito el tema de investigación. Si usted ya está construyendo una sentencia de búsqueda donde ha pasado de una hipótesis, de un objetivo, de una pregunta, ha pasado a una ecuación de búsqueda para llevarla a una base de datos, llámese Scopus, Science Direct o cualquier otro recurso. Entonces, es importante que tengan en cuenta estos elementos para crear estrategias de búsqueda. Muy bien. Entonces, es fundamental siempre usar la base de datos, y fíjese que lo vamos viendo, para crear la búsqueda. Entonces, a veces entendemos la base de datos simplemente como, es donde voy y busco el botón que dice PDF y descargo. Ya, ¿cierto? Pero fíjese que la misma base de datos no hemos hecho la búsqueda aún. La misma base de datos me está diciendo cómo debo buscar. Y el Excel, pues, también toma un papel muy importante porque él va documentando toda la estrategia. Ahora, si usted quiere aquí, por ejemplo, agregar un término para excluir, que este es el tercer grupo, entonces dice, agrega hasta 5 términos que desees excluir. Este no es obligatorio. El más importante siempre van a ser los sinónimos y los descriptores. Pero si usted quiere excluir, por ejemplo, sobre responsabilidad social corporativa, pues tenga en cuenta la línea del concepto. Entonces yo no quiero nada que hable, por ejemplo, de teletrabajo, porque pues es responsabilidad social ligada a temas ambientales, etcétera. Yo no quiero nada, ningún documento que hable de responsabilidad social corporativa y que tenga la palabra clave teletrabajo. Entonces lo que estoy haciendo es generando una exclusión. Bien, recuerde, es el conector que menos se utiliza. Lo utilizamos normalmente cuando hacemos la búsqueda y vemos que es muy grande la cantidad de resultados, hay una gran cuantía, entonces ya usted lo va a poder trabajar. ¿Listo? Entonces, esto es fundamental para la búsqueda. Es decir, esta es la búsqueda. Bien, entonces téngalo presente y fíjese que aquí hemos utilizado todos los insumos. Volvamos a lo que veíamos en la presentación. Entonces, volvamos hasta el inicio. Science Direct Topics. Entonces, es un motor de búsqueda enfocado en encontrar términos, conceptos y definiciones. No es un tesauro, lo repetimos, no es un tesauro, es un motor de búsqueda enfocado en encontrar términos. Es un motor de búsqueda, sí,
que maneja lenguajes controlados. Esta es nuestra matriz. La paso rápidamente. Quien no la ha podido descargar, vea la grabación, ahí la va a encontrar. Y Science Direct Topics es una herramienta de lenguajes controlados. ¿Por qué? Porque enlista y organiza y define términos que han sido definidos de una manera más específica, y exhaustiva que el lenguaje libre, o términos que han sido utilizados para describir el tema investigado, temas de investigación. Listo, entonces es importante que vea cómo todo lo que veníamos mencionando tiene una razón de ser y cómo le vamos dando sentido ya a partir de un caso donde aquí, este caso, lo hemos logrado convertir en una síntesis de búsqueda, una estrategia, una ecuación de búsqueda, etcétera, como usted la quiera llamar. Entonces aquí vamos generando nuestra estrategia de búsqueda. Ahora, apliquémosla. Vamos a ver qué información nos va a dar dentro de la base de datos. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice acá? Copie la celda, no el texto. Nunca, pero nunca copie el texto. Aquí no hay texto. Aquí nadie digitó nada. Entonces, aquí viene la importancia de leer. Ecuación de búsqueda. Copia la celda, no el texto. Copiar celda, ¿qué es? Clic derecho sobre la celda, copiar. O control C o command C, si usted usa Macintosh, command C, y si usa Microsoft, control C. Sobre la celda siempre. Siempre. No copie el texto. ¿Por qué? Porque usted va a copiar es esto. Y daña automáticamente el Excel. Entonces, ahí era lo que le hablaba. Siga las instrucciones. Si usted sigue las instrucciones, su uso del Excel va a ser muy rápido y muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos la celda y la vamos a llevar a Scopus. Entonces, vamos a Scopus. Aquí está Scopus. Igual, lo que hablábamos con Science Direct, siempre valide el icono de institución. No se fije porque yo accedo a scopus.com, usted no va a acceder igual. Es algo que usted tiene que validar a nivel interno. Listo, entonces es importante que lo tenga en cuenta. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es entrar a Scopus, ya usted debe saber cómo lo hace su institución, si no lo sabe, por favor, consúltelo, y vamos a ejecutar la búsqueda. Scopus siempre por defecto le va a buscar los términos que usted quiera buscar, valga la redundancia, en el campo de título, resumen y palabras clave. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es aquí dar clic derecho y vamos a pegar la búsqueda. Fíjese que no se ve nada, ningún término, ningún operador. Carlos me dio un archivo en Excel dañado, Carlos me dio algo que no sirve. No, sí sirve. ¿Qué es lo que pasa? Que el Excel viene formulado para soportar más términos, pero nosotros usamos toda una porción de esos términos. Es por eso que siempre le va a aparecer así, a menos que usted utilice todos los campos. ¿Qué tiene que hacer? Muy sencillo, de clic sobre la lupa. No le afecta su búsqueda. Bien, no le van a aparecer menos resultados o errores, no. Entonces, lo que hace es ejecutar la búsqueda y la base de datos va a ejecutar la misma, realizar la misma y le va a mostrar pues qué información ha encontrado. Ahí está cargando, procesando. Vamos a ver. Usted está realizando la búsqueda. Entonces, un resultado. Carlos, pero todo eso que hicimos para un resultado, no. Para eso solamente uso el traductor y pego en el traductor y me sale más fácil y puedo encontrar más información. Pues bueno, lo primero es que aquí Scopus nos está diciendo puede que haya un problema de escritura, puede que haya algún término que está mal digitado, habría que validarlo, pero fíjese que no, me está cambiando agroecology por agrobiology, que no es algo que yo quiera, quiero que haya un resultado. Entonces, Carlos, pero todo esto para un resultado, ¿qué hacemos? O este tema nadie investiga, o esta base de datos no me sirve, ¿qué hago? ¿Cómo puedo mejorar esto? Entonces, presta atención a lo siguiente. ¿Qué le aconsejo que hagan Scopus? No se quede con el primer resultado y no juzgue el resultado. Dé clic sobre el logo de Scopus y juegue con los campos de búsqueda. Siempre nos quedamos con el campo de búsqueda que nos da por defecto la base de datos, título, resumen y palabras clave. Entonces, vamos a tratar de abrir el campo de búsqueda. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar la forma de buscar. Ya no le digo búsqueme en estos tres campos, sino que busquen toda la estructura que haya de un documento. Estructura referencial, ¿no? Porque es una base de datos de resúmenes. Entonces, usted le dan todos los campos, va a abrir su campo de búsqueda, valga la redundancia, y asimismo, pues va a abrir los resultados, va a ampliar la cuantía. Listo, 30 resultados, pero pues no sigue sin ser suficiente, ¿no? Para lo que requiero, pues vamos a ver el contenido y demás. Pero quiero abrir más los resultados.
Y aquí entonces vamos a utilizar la base de datos como insumo para ver qué sinónimos podemos encontrar de estos términos clave. ¿Cómo? Pues usted tiene los resultados de búsqueda. Recuerde que la base de datos es multidisciplinar, es decir, la estructura de la información siempre va a ser igual, aunque ahorita Scopus puede que a algunos les esté apareciendo la versión nueva de la plataforma, pero en términos generales es muy similar a esta estructura que usted ve en mi pantalla, pero puede que a algunos les aparezca o puede que a otros se les refleje como a mí. Entonces, en los dos casos, usted se va a ir sobre el costado izquierdo, la izquierda de la pantalla. Ahí están los filtros cuyo objetivo es ese, ¿no? Filtrar o delimitar. Va a buscar un filtro en particular que se llama keyword o palabra clave. Este filtro de palabra clave es un filtro que va a utilizar no para filtrar, porque yo no quiero cerrar o disminuir el total de documentos que encontré. Al contrario, quiero abrirlo. Quiero llegar a una mayor cantidad. Entonces lo que voy a hacer es empezar a identificar cuáles son los términos clave que le hacen falta a mi búsqueda y que han sido utilizados por quien publica. Es decir, aquí no estoy encontrando términos al azar, sino que este término y ese numerito que está al lado del término, lo que hace es decirme cuántas veces se usó esa palabra clave dentro del universo de resultados que encontré. Es decir, hay 9 de los 30 artículos que encontramos que han usado la palabra clave sustainability. El autor o los autores usaron ese término como palabra clave. Entonces lo que usted va a hacer es dar clic en el botón, dentro de ese filtro hay un botón que dice ver todas o ver todo. Da clic ahí y le muestra todas las palabras clave que han utilizado quienes han publicado esos documentos que hablan de lo que usted está buscando. Entonces, cada vez que vea un nuevo término clave, lo que va a hacer es seleccionar ese término clave. Por ejemplo, Sustainable Agriculture. Entonces, lo que puede hacer es definir ese término, buscar, valide la definición de ese término, puede usar topics o use literatura, o ya busque en la base de datos como tal y valide que hablan de ese término clave. Y si usted identifica que le sirve, entonces copie ese término que ha sido utilizado en dos documentos y empieza a llevarlo a su ecuación. Entonces dígale, listo. Entonces aquí hay un nuevo concepto de agroecología que es agricultura sostenible. Es un nuevo término clave. Entonces voy robusteciendo mi estrategia de búsqueda. Bien, que es lo importante que usted haga un proceso riguroso, ¿no? No es que diga, este para mí es un sinónimo, no, valide. ¿Qué hablan quienes investigan de este término? ¿Por qué han utilizado este término clave? Después de eso, sí llévelo como un posible sinónimo y vaya siendo cada vez más fuerte su estrategia de búsqueda. Bien, entonces allí va a empezar a encontrar términos. Recuerde que el número entre paréntesis es la cantidad de veces que se utilizó esa palabra clave como concepto clave, como término, dentro de los documentos que encontramos. Entonces, cada vez que vea un término clave le pueda ser relevante, le pueda ser representativo para su estrategia de búsqueda, lo que va a hacer es copiar ese término, así lo selecciona, vamos a copiar este farming system, aunque no es tan sinónimo, pero bueno, vamos a usarlo como sinónimo y lo vamos a traer a nuestro archivo en Excel como un sinónimo. Entonces, era lo que hablábamos cuando mencionábamos los operadores booleanos y decíamos del OR, ¿no? Entonces, el OR como conector de sinónimos. Esto es muy importante porque es que es el que abre la búsqueda. Bien, entonces en búsquedas normalmente siempre es más fácil cerrar que abrir. ¿Por qué? Porque están los filtros cierran, delimitan. Pero entonces lo que hacemos con los sinónimos es abrir los campos de búsqueda o el total de documentos. Entonces usted ya encontró un par de sinónimos y ya hizo su estrategia de búsqueda más robusta. Y fíjese que todo lo que hemos usado, todas las palabras clave nos las han dado las mismas bases de datos, Scopus y ScienceDirect. Entonces, entender la base de datos como un insumo para crear búsquedas. Entonces, vuelvo a la página, a la parte superior, perdón, de Scopus, doy clic en el lápiz que dice editar, bien, y voy a pegar mi nueva búsqueda. Entonces, mi Excel, copiar, aquí es un proceso cíclico, que el ciclo es más largo, más corto, eso va a depender de su tema. Y por eso es que no hay un manual tácito que le diga, no, no, es que tiene que hacer esto, esto y esto, porque puede que usted en la primera búsqueda encontró ya la información suficiente y no requiere ni cambiar los campos de búsqueda, ni buscar más sinónimos, etcétera. Esto es variable, esto depende de cada tema de investigación. ¿Sí? Entonces, elimino esta búsqueda que ya, digámoslo así, quedó obsoleta porque ya le agregamos dos términos más, pegamos la nueva estrategia, pasa lo mismo, fíjese, no se ve nada, normal, ejecutamos la búsqueda
y pasamos a 230 resultados. Listo. Entonces, de 1 a 30, de 30 a 230. Listo. Usted puede seguir el ciclo. Entonces, de estos 230, vaya y mire qué palabras clave hay. Vuelva al filtro de la izquierda y diga, bueno, aquí entonces me está diciendo, mire, Alternative Agriculture. Entonces, puede ser otra manera, usted puede ser otro sinónimo más que tenga mis palabras clave. Entonces, voy haciendo como un efecto bola de nieve, ¿no? Donde a partir de las búsquedas empiezo a llegar a más y más información. Pero fíjese que si usted haría la búsqueda desde un traductor, pues no estaría siendo tan efectivo o eficiente. Y aquí todos estos términos clave han sido usados por personas que ya han publicado en un tema. Entonces es muy importante la secuencia de búsqueda y el entender la base de datos como insumo para crear la búsqueda, en el caso de Scopus y Science Direct. Science Direct desde el Topics, Scopus desde su filtro de palabras clave. Y recuerde que esas palabras clave son términos usados por quienes han publicado y el número es la cantidad de documentos que han utilizado esa palabra clave. Es decir, esta palabra clave se ha utilizado en 71 de los 230 documentos. El autor colocó ese concepto como palabra clave. Bien, entonces aquí va a ser muy, muy importante. Ahora, hablemos un poquito de los resultados. La estructura de resultados siempre va a ser igual. Fíjese que siempre es la misma estructura cuando fue uno, cuando fueron 30 o en este caso que son 230, siempre la estructura de resultados va a ser igual. Entonces, en la parte central está la información referencial del documento. Recuerde que cuando hablamos de Scopus hacemos alusión a una base de datos referencial. Es decir, que si usted da clic sobre el título del documento, usted no se va a encontrar con un documento en texto completo, se va a encontrar es la información referencial, el resumen de ese documento. Aquí le está subrayando sus palabras clave, las que utilizó para buscar. Ahora, alguien nos preguntaba, Scopus no me da el documento, pero sí me dice dónde puedo encontrarlo. Sí, en la mayoría de los casos. Aquí le dicen, miren, cuando volvemos a la hoja de resultados, ¿no? Abajo del título del documento hay un botón que dice ver en el publicador. Entonces usted da clic en ese botón y le redirige a la fuente en la cual está publicado el documento. ¿Por qué Scopus no lo publica? Porque Scopus no es el dueño del contenido. Recuerde que Scopus no tiene nada en contra suyo. Bien, es una característica propia de la base de datos. Entonces, Scopus no puede publicar un documento que es de una editorial que se llama Wiley, ¿cierto? Entonces, Scopus tiene contenido de más de 7.000 editoriales. Entonces, nunca va a poder reproducir un documento en texto completo. Ahora, hay documentos o referencias de documentos que no tienen este link. ¿Por qué? No tiene nada que ver Scopus, sino que es porque puede que no tenga un link único para asignar este documento. Puede que hayan muchas conferencias en un solo link. Entonces, por eso Scopus no tiene cómo recuperar un solo link para este documento. Entonces, ¿qué es el consejo acá? El consejo acá es busque el documento, como se le llama vulgarmente, googleelo, búsquelo en Google, busque la conferencia con los datos referenciales y muy seguramente le va a aparecer ese documento. Bien, los que tienen View at Publisher, este es el link que siempre le va a redirigir a donde está publicado el documento. Entonces, en este caso está en otra base de datos completamente diferente. Entonces, Scopus siempre va a ser una fuente de información que procurará redirigirle, que era aquí donde planteamos una similitud con Google Académico. Entonces, ¿qué es lo que hace Google Académico? Usted ejecuta la búsqueda, Google Académico le da unos resultados, pero Google Académico no es el que le da el contenido. Le dice dónde está ese contenido. Scopus está haciendo aquí algo muy parecido, con la gran diferencia de que todo lo que está publicado en Scopus ha pasado por un proceso de revisión. No todo lo que usted encuentre en Google Académico ha pasado por ese proceso de revisión. Y entonces aquí vamos entendiendo mucho mejor estas bases de datos. Ahora, vamos a realizar la misma búsqueda en Science Direct. Entonces, repetimos el ejercicio, ¿no? Entonces, aquí que es importante tener en cuenta que Science Direct, cuando usted excluye, usa solamente not, es decir, usted debe eliminar manualmente, no desde el Excel, sino desde otro editor de texto, desde el mismo campo de búsqueda de Science, debe eliminar el and del not, porque el not en Science Direct es solamente el NOT, not. En Scopus es and not. Entonces copiamos la celda y la vamos a llevar a Science Direct, ya no a Science Direct Topics, que es un motor de búsqueda de términos, nuestro glosario de conceptos, sino al motor de búsqueda de documentos, que dijimos que era un motor de búsqueda especializado. Para tomar esa ecuación, la vamos a copiar y la vamos a pegar. Pasa lo mismo que en Scopus, no se ve ningún término en un principio,
no se preocupe, no hay ningún problema. Vamos a eliminar la excluyente de este. Pues eliminemos el que excluye a not telework para dejarlo así. Igual usted podría eliminar solamente el not. Ejecutamos la búsqueda y nos dice, uy, bombillo rojo, alerta. ¿Qué es lo que pasa? La base de datos soporta máximo 8 operadores booleanos. Bien, entonces aquí le dice máximo 8 operadores booleanos por campo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? En este caso lo que usted va a hacer es utilizar la búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada es un modelo de búsqueda que no tiene nada que ver con lo largo que sea su estrategia. Hay personas que dicen, ah, esto es una búsqueda avanzada. Esto es una ecuación de búsqueda, no una búsqueda avanzada. Para la base de datos, una búsqueda avanzada es un modelo de búsqueda donde usted puede particularizar mucho más la información si lo compara con la búsqueda básica. Es decir, esto es una búsqueda general, búsqueda básica. Esto es una búsqueda avanzada porque es más específica. ¿Por qué? Porque le ofrece una mayor diversidad y cantidad de campos. Que a veces está esa confusión que es muy normal. Entonces, esto es una ecuación de búsqueda, una estrategia de búsqueda, una sentencia de búsqueda, pero esto no es una búsqueda avanzada. Una búsqueda avanzada para la base de datos es una búsqueda, un modelo que está compuesto por una mayor diversidad de campos que le va a permitir especificar mucho más la información. Entonces, en búsqueda avanzada, usted lo que hace es copia su estrategia y aquí ya empieza a dividir los términos. Es decir, en este campo que dice Find Articles with these terms, le está diciendo que soporta máximo 8 operadores booleanos. Usted le va a decir, bueno, eliminemos este. Y usted dice, bueno, ¿cuáles términos creo que puedo encontrar en todo el documento? Estos términos son los que están en todo el documento, los que deben estar en todo el documento. Aquí hay unos términos que le digo que deben estar en el título, resumen y palabras clave. Entonces, por ejemplo, digo, listo, entonces todo lo que sea temas de desarrollo sostenible, entonces este grupo aquí lo copio y acá lo copio y responsabilidad social lo copio, lo corto más bien, clic derecho cortar y lo voy a buscar en este campo. Título, resumen y palabras clave. Entonces empiezo a jugar un poquito más con mi búsqueda. Fíjese que la estrategia como tal no cambió. Lo que cambió fue en dónde voy a buscar parte de los términos de esa estrategia. Es decir, la sentencia, la secuencia, la ecuación sigue siendo la misma. Mismos términos, mismos operadores, etcétera. Bien, lo que ha cambiado es el campo donde quiero encontrar esa información. Entonces, ya después de haber revisado los términos, si quiero agregar algún otro, lo puedo hacer, o si no, no. Ejecuto mi búsqueda y ella empiezo a ver qué información hay. Entonces me dice, hay un documento, lo que puedo hacer es empezar a cambiar los campos de búsqueda. Entonces, hagámoslo de manera inversa. Los que buscamos en toda la estructura del documento, busquémoslo en el título, resumen y palabras clave y demás. ¿Listo? Entonces vamos viendo cómo generamos la búsqueda. Aquí otro consejo es no se quede con el primer resultado. Si nos hubiéramos quedado con el primer resultado de la primera búsqueda, pues habría sido un documento nomás. Entonces, esa sensación de frustración a veces es compleja de manejar, pero es importante que usted la sepa llevar, ¿bien? Porque pues usted tiene la presión del tiempo, etcétera, y él no encuentra resultados cuando usted es un experto en búsqueda en redes sociales, cuando usted se encuentra los mejores TikTok a través del motor de búsqueda de esta red social, que viene a esta base de datos y no encuentra información, pues su sensación de frustración va a ser mucho más grande. Pero no se frustre, vea estrategias, analice estrategias, busque sinónimos, juegue con campos de búsqueda y así va a poder ir encontrando el contenido que requiere. Bien, aquí el Excel, como le digo, pues es algo optativo que ya usted determina si lo quiere utilizar o no. Listo, entonces eso pues era lo que le quería compartir en torno a esta sesión, es entender un poco más la base de datos como no solamente la fuente de información, sino la fuente donde puedo crear la búsqueda para llegar a esa información. Listo, entonces, bueno, para culminar este ejercicio, como lo hacemos en todas las sesiones que tengo la oportunidad de realizar, vamos a poner a prueba sus conocimientos, vamos a ver qué aprendió hoy. Entonces es muy sencillo, le voy a colocar un link a través del chat, si quiere escanear el QR adelante, ahí está y va a ingresar, no tiene que registrarse, le va a aparecer una pregunta y usted va a contestar allí. ¿Listo? Entonces vamos a verlo por acá. Ingrese al link, si le aparece que aún no está abierto, no se preocupe, no se afane, no me presione, por favor, que ya lo voy a abrir. Eh, Listo, entonces por acá.
Y ahí le va a aparecer de una vez la pregunta. ¿Listo? Son preguntas de selección múltiple. Ya usted ahí le está apareciendo. Perfecto. Muy bien. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? En pantalla se sigue viendo el QR, ¿listo? Listo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Science Direct Topics es igual a los tópicos de prominencia de Scopus. Science Direct Topics es un tesauro. Science Direct Topics ofrece definiciones de términos de contenido mayormente publicado en libros. ¿Todas son correctas o ninguna es correcta? Muy bien. Entonces, esperemos un momento más. Ingrese al link que le compartí en el chat o al QR. Ya tenemos 70 respuestas. Bien. Listo. Mientras tanto, vamos a ver. Muy bien. Listo. Ya, vamos a cerrar acá la encuesta porque ya nos da tiempo para, no creo que ninguno lo haga, pero si a alguien se le llega a ocurrir la idea de preguntarle a Google, pues no es lo ideal. Entonces, vamos a ver aquí las respuestas en pantalla. Entonces, en pantalla voy a copiar aquí lo que usted contestó, que dice así. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, la respuesta correcta es la opción de más votos. Science Direct Topics ofrece definiciones de términos de contenido mayormente de libros, es decir, esos fragmentos de documentos que hablábamos que encontramos dentro del Science Direct Topics es contenido mayormente publicado en libros. Entonces, lo que usted ingresa acá, cuando da clic acá, es contenido mayormente publicado en libros, a través de los cuales está definiendo esa frase clave o esa palabra clave que usted buscó. Entonces, esa es la respuesta correcta. Bien, entonces, Science Direct Topics, un motor de búsqueda de definiciones. Recuerde que no es un tesauro, bien, sino que es un motor de búsqueda de términos. Bien, en el mismo link, vamos a contestar ahora la segunda pregunta. Es una pregunta de mito o realidad. Listo, entonces, Scopus me muestra los documentos en acceso abierto. Listo, en texto completo los documentos en acceso abierto, mito o realidad. Listo, muy bien. Listo, nos pregunta Diana Barrios, profe, eso hay que hacerlo? Listo, sí, claro, hay que hacerlo. La idea es que participe en la sesión, ¿no? Estimada Diana, que usted pueda participar, que no sea solamente sentarse a escuchar a una persona, sino que usted participe, por eso hicimos la actividad del inicio y demás. Listo, muy bien. Vamos 120 respuestas. ¿Cuántos obtuvimos en la pregunta anterior? Eh, listo. Vamos a cerrar ya la encuesta. Listo. Entonces, eh, por acá. Entonces, la pregunta es, ¿Scopus muestra en texto completo los documentos en acceso abierto, mito, realidad? La respuesta es mito. Listo, muy bien. 99 personas han marcado mito como opción correcta. Scopus nunca le va a mostrar un documento en texto completo por lo que hablábamos. No tiene los derechos sobre el contenido. Entonces, es importante que lo tenga en cuenta y lo tenga por allí presente. Muy bien. Entonces, con esto, pues vamos culminando esta parte de la sesión. Vamos a ir cerrando con la resolución de preguntas y para ello vamos a utilizar el questions and answers. Listo, muy bien. Juan Carlos Tarazona, sobre Scopus. Si el idioma original del artículo es español, el resumen sobre el que se realiza la búsqueda por defecto en Scopus será en español o el resumen en inglés. Ah, bueno, él nos pregunta si él puede buscar o si él va a encontrar documentos en un idioma diferente si busca en inglés. La respuesta es sí. Cuando usted busca en inglés en Scopus, estimado Juan Carlos, lo que va a hacer es encontrar todo el contenido publicado en Scopus. ¿Por qué? Porque todos los documentos, sin importar el idioma original de su publicación, siempre van a tener el título y el resumen en inglés. Bien, no sé si era un comentario o era una pregunta, era bastante largo. Juan Cumbe dice, ¿Scopus diferencia entre mayúsculas o minúsculas o da lo mismo poner de las dos formas? Juan,
Para términos, las mayúsculas o minúsculas no inciden. Da igual que usted coloque todos sus términos en mayúscula o en minúscula. Esto aplica tanto para Scopus como para ScienceDirect. Es más importante que tenga en cuenta reglas como el uso de las comillas. También tenga en cuenta todo lo que tiene que ver con operadores booleanos. En el caso de los operadores booleanos, para Juan Cumbe, sí es necesario que siempre estén en mayúsculas sostenidas. Si no están en mayúsculas sostenidas, la base de datos va a tomar ese conector como un término más y no como un conector, que es lo que queremos hacer. Entonces, siempre que use operadores booleanos, por eso siempre van a aparecer así en mayúsculas sostenidas. En cuanto a los términos, no incide y no afectan nada a la búsqueda que esté en mayúscula o en minúscula. Muy bien, continuemos con las preguntas que hay por acá. Carmen Pulido dice, no sé si es una pregunta o un comentario, dice, profesor, si escribimos a público en general que se abra todos los campos de la ciencia y entrelazamos diferentes géneros que explican la mística desde un punto de vista científico, se podría considerar que Elsevier y Scopus y demás motores de búsqueda estén de acuerdo y aprueben dichas teorías o información. En caso de no ser así, la compilación podría acontecer esta eventualidad para el escritor. Bueno, vamos a verlo otra vez. Entonces, es que no sé en cuanto a que estén de acuerdo. Entonces, la mística de la información, pues es que eso depende del contenido. Es decir, es importante entender que los procesos, digamos, editoriales, tienen puntos en común entre sí cuando usted habla con diferentes editoriales, pero también son diversos, porque cada editorial también tiene algunas políticas, por ejemplo, la estructura del artículo. Entonces, no es homogénea la publicación, sino que cada revista puede tener algunos puntos variables. Por ejemplo, las normas de citación pueden ser homogéneas, normalmente se utilizan los mismos estilos, aunque hay revistas que tienen sus propios estilos. Entonces, en realidad, es algo que cada uno debe validar con la revista donde va a publicar. En Scopus nadie publica. Entonces usted para publicar en Scopus no tiene que citar en APA o en Vancouver o manejar de X o Y manera los datos de investigación, porque es que eso depende del editor. Del área, porque cada área del conocimiento también es muy diferente, en todo sentido, en publicación, etcétera, en frecuencias, las áreas del conocimiento varían. Entonces, creo que es muy complejo trabajar los campos de la ciencia entrelazados por la diversidad que existe a nivel global en cada área del conocimiento es muy difícil. Entonces, es entender su campo, creo que es lo más importante. ¿Listo? Dice Andrés Lara, ¿las palabras clave deben estar para la búsqueda en inglés? Sí, siempre tiene que buscar en inglés, por lo que mencionábamos en su momento. Bolívar Arturo Delgado dice, ¿mi institución tiene acceso a Scopus, no a Science Direct? ¿Desde Google puede acceder a Science Direct Topics? Sí, siga el mismo proceso que yo hice y ahí va a poder acceder a Science Direct Topics, estimado Arturo. Muy bien. José Vélez dice, los sinónimos sales de Science Direct, uy, no entiendo nada. Los sinónimos sales de Science Direct Tesauro, no, perdón, José Carlos, discúlpeme, pero no le entiendo la pregunta. Diego Alfaro dice, el uso de conectores AND y OR también aplica para la búsqueda por autor en el sentido de que hay muchos homónimos. No. Cuando usted va a buscar por autores, ya usted lo que puede hacer es colocar el nombre y el apellido del autor, en el caso de Scopus, y hay campos de búsqueda asociados a identificadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted conoce, por ejemplo, el ORCID del autor, lo puede utilizar. Para eso se crean esos IDs o IDs que al final terminan identificando un autor por esa gran cantidad de homónimos. Pero usted no puede utilizar operadores booleanos cuando va a buscar autores, no es posible. Bien, o sea que usted puede agregar, por ejemplo, la afiliación, entonces buscar Juan Pérez y que sea esta institución, pues ya está ciñendo un poco más su búsqueda, pero no va a usar operadores booleanos nunca. ¿Listo? Ya si quiere utilizar entonces, por ejemplo, aquí el ORCID, entonces busque el autor por el ORCID porque usted lo encontró en o la revista donde publicó el artículo y en el PDF está el numerito ORCID de 16 dígitos de ese autor. Entonces copie y pegue el ORCID acá y busque su perfil. Ya usted determina, pero es importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, no se usan operadores booleanos para buscar autores de Diego Alfaro. Muy bien. Daniela Gisette Barrios, profesor, hay que hacerlo. No sé a qué hacer referencia. Entonces, perdón, listo. Entonces,
Nos pregunta Williams Urquizo, ¿la fórmula de Excel la puedo hacer en español? Sí, como lo mencionamos en su momento, el Excel no restringe que usted pueda realizarlo en español. ¿Listo? Entonces, es importante que lo tenga presente. El Excel, la fórmula siempre funciona igual. De hecho, usted ese Excel lo va a poder utilizar para cualquier base de datos. ¿Listo? Vamos a ver más preguntas por acá y ya vamos a ir cerrando. Entonces, nos pregunta Luis, solamente se identifica así, ¿qué es un tesaurio? No, no es un tesaurio, es un tesauro. ¿Listo? Tesauro. Un tesauro es una lista de términos que han sido definidos, hacen parte o son lenguajes controlados, utilizados por quienes investigan. Bien, es la definición o la manera única de definir un término clave. Son listados de conceptos creados en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, un tesauro es eso, vocabularios controlados o lenguajes controlados, que vimos que era una forma única de definir un concepto clave o una manera más específica en ciencia de investigación. Entonces, eso es un tesauro. Existen herramientas tesauros, como por ejemplo el MESH, los DEX para ciencias de la salud, donde comparando con el Topics, son herramientas muy diferentes porque lo que hacen es tener una lista de términos más organizada a diferencia del Topics. El Topics es más un glosario, pero maneja lenguajes controlados. Entonces ahí hay un punto en común que son lenguajes controlados, pero que el Mesh, por ejemplo, si es un tesauro por su estructura y organización y el Topics no, se enfoca más en la definición. Listo. Juan Carlos Cruz nos pregunta, hola, buenas tardes. Si quisiera saber la calidad de la información, ¿cómo lo haría usando esas herramientas? Bueno, lo primero es tener en cuenta que cuando definimos estos dos recursos, tanto Scopus como Science Direct, que dijimos que todo el contenido en las dos, y esto era un punto en común, es contenido que ha pasado por un proceso de revisión y un proceso de evaluación. Bien, en segundo lugar, ya el contenido lo evalúa usted, porque el contenido es contenido como tal, la información como tal que está dentro del documento, pues que usted ya revisa métodos, discusión, conclusión, marcos teóricos, etcétera, ya eso lo haría usted. Pero lo que usted sí puede tener seguro en estas bases de datos es que cuando ejecuta una búsqueda y encuentra X número de resultados, toda la información que hay allí ha pasado por un proceso de revisión. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Pablo Morachimo, perdón, dice, ¿cuál es la relación más importante entre Elsevier, Scopus y Science Direct? La relación más importante, pero no sé a qué hace referencia con importante. A ver, Elsevier es una organización que tiene diferentes productos de investigación. Dos de esos productos de investigación es una organización enfocada en ciencia y tecnología. Entonces, dos de esos productos de investigación son Scopus y Science Direct. Science Direct es la base de datos de contenido en texto completo. Scopus es la base de datos referencial, que pues son las características que vimos. Claudia Arroyo nos dice que gracias, excelente curso. Mil gracias a usted por sus comentarios, Claudia. Listo. Erandi López dice, si uso términos de Science Direct Topics, se está acotando términos usando solo libros y no de artículos. Bueno, creo que lo que quiere decir es que si está usando términos del Topics, no va a encontrar artículos, no. Usted va a usar términos de libros o el contenido que proviene de los libros, pero no es que sea un idioma diferente o sean términos diferentes a los que se usan en una revista. ¿Qué es lo que pasa? El Topics es una herramienta que se enfoca en terminología, ¿no? En entender mejor el contexto teórico de un tema. Y como tipología documental, la que mejor logra documentar teóricamente un tema es un libro, más allá de un artículo o de una revisión o de una conferencia. Entonces, no quiere decir que sea un término diferente o que usted esté sesgando su búsqueda si está usando topics para identificar términos. No, el topic se enfoca es en el contenido de los libros para las definiciones. Bien, que el libro, como lo mencionamos, es más teórico como tipología documental. ¿Listo? Bien, José Ramón Román, ¿habrá capacitación con la verdad no sé a qué hace referencia? José Ramón, si quiere, escríbame un correo y con el mayor de los gustos, porque no entiendo la pregunta de José Ramón, que si hay capacitación de Conrisit. Entonces, puedo dirigir, no tengo la respuesta, pero puedo dirigirle la persona con la cual pueda atenderle. Juan Carlos López nos pregunta, ¿hay certificados de este seminario? No es un de la sesión, así que creo que no tenemos más preguntas. Con esto vamos a ir culminando. De mi parte, no me queda más que agradecerle por su tiempo, por su espacio,
por haber participado, haberse conectado con nosotros a esta sesión. Recuerde que esta la vamos a repetir en la tarde, a las 3 de Ciudad de México, Costa Rica, a las 4 para Colombia, Ecuador, Panamá y a las 5 para República Dominicana. Si usted se conecta desde otro país, tenga en cuenta alguna de estas 3 franjas horarias para que pueda conectarse. Es la misma sesión, se repite en la tarde. El próximo martes será una sesión diferente, bajo el mismo horario, recuérdelo, 10 de la mañana de Ciudad de México, Costa Rica en las mañanas, 11 para Colombia, Ecuador, Panamá, 12 para República Dominicana y en las tardes el mismo horario que le mencioné. Entonces, nada, de mi parte no me queda más que agradecerle. Recuerde que debe tener en cuenta que estas sesiones son todos los martes y que estamos abiertos a recibirles a ustedes y a todas sus comunidades académicas. De mi parte no me queda más que agradecerle y desearle un excelente resto de martes y espero poder verlo en una próxima ocasión aquí de manera virtual. Hasta pronto, que esté muy bien.